hermoso es que nada nos separará de este amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirás. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, de tu amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirá. Nada ni nadie. Amén. Mensaje de hoy, enseñanza de hoy, clase del día de hoy, la oración clave para evangelizar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al 2, dice de la siguiente manera: por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. Aquí el apóstol Pablo empieza a enseñar y pidiendo, ¿sí?, a la iglesia de que se debe de orar para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea predicada. Entonces, un gran hombre de Dios, un gran general, que era entendido, ¿sí?, en muchos aspectos, y mediante él fueron pasando los años, Dios le fue dando mucho conocimiento y mucha revelación. Entonces el apóstol Pablo entendió que era fundamental y necesario, ¿sí?, que para que la palabra de Dios corra, quiere decir que para que la palabra de Dios llegue, para que la palabra de Dios llegue a cada familia, llegue a cada casa, entonces se debe de orar, se debe de interceder. No solamente hay que accionar y ir a compartir la palabra, que hoy lo vamos a aprender, sino que se debe de orar para que la palabra de Dios corra. La oración es clave para evangelizar efectivamente. Puede ser de que tú a lo largo de los tiempos, de los años, de los meses o semanas, dependiendo del tiempo de que cada uno tenga en el evangelio, puede ser de que haya ciertas incógnitas dentro de ti, puede ser de que haya ciertas preguntas dentro de ti, puede ser de que haya ciertas frustraciones dentro de ti. ¿Por qué tu familia no llega a los pies de Cristo? ¿Por qué aquella persona que tú anhelas en tu corazón, que conozca del Señor, que sea salva, hoy no está en los caminos de Dios? Entonces, hoy vamos a aprender que la oración es necesaria para evangelizar efectivamente. Puede ser de que tú hayas invitado a ciertas personas a lo largo del tiempo y no hayan llegado a los caminos del Señor, y eso puede generar en ti cierta frustración, cierto desánimo o angustia. Entonces, hoy vamos a aprender que la oración es clave para evangelizar efectivamente, ¿sí? De nada nos sirve, ¿sí?, seguir todos los pasos para evangelizar, pero si no oramos, entonces no va a haber cambio. De nada sirve de que tú salgas, de que tú vayas con los tratados, de que tú tengas osadía de ir, pero si no hay oración, quiere decir, si no está la unción de Dios, quiere decir de que si no hay un peso espiritual, entonces de nada va a servir. Lo único que vas a hacer es que te vas a desgastar. Lo único que vas a hacer es que te vas a cansar. Lo único que vas a hacer es que te vas a frustrar. Lo único que va a hacer es que solamente tú vas de poco a poco viendo cómo viene una frustración dentro de ti, viene un desánimo, y poco a poco vas a dejar de evangelizar. Poco a poco vas a dejar de invitar a esas personas. Entonces, la visión de todo evangelista, ¿sí?, conforme a lo que Cristo ha impartido, es que debemos de ganar almas, de que debemos de ir a predicar de diferentes maneras, por diferentes puntos, por diferentes medios, pero cada uno de nosotros, ¿sí?, sea apóstol, profeta, pastor,
sea el mismo evangelista, sea maestro, sea una persona que aún se está preparando, que hoy puede ser de que Dios no te haya levantado aún en los 5 ministerios, puede ser un líder, un diácono, puede ser un anciano, puede ser un mentor, ¿sí? Puede ser un líder de casa de paz, o puede ser simplemente un nuevo creyente que está comenzando. Todos, desde el que tiene más años, menos años, fue llamado a evangelizar, fue llamado a ganar almas, fue llamado a hablar de Jesucristo y llevar a las vidas a sus pies. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir estoy recibiendo en esta mañana? Amén. Entonces debemos de entender esto. Capaz que hay personas allí del otro lado que recién están comenzando en los caminos del Señor. Capaz que hay personas que recién están empezando a caminar. Entonces no importa cuánto tiempo. Esto no es solamente para el evangelista. No es solamente para el que está encargado de la sección evangelizar. No. Todos, no importando el género, no importando los años, no importando el país, todos debemos de compartir la palabra de Dios. De una forma o de otra forma debemos nosotros de compartir la palabra del Señor. Entonces, vamos a aprender hoy, ¿sí?, a través de las Santas Escrituras. Lucas capítulo 10, versículo 5. Lucas capítulo 10, versículo 5, mientras tú lo vas buscando. ¿Sí? Debemos de aprender como discípulos, escucha bien esto, como discípulos de Dios debemos de tener algo en claro, de que debemos, sí, aprender que la oración es la llave para ser efectivos al evangelizar. Tú puedes tener mucha teoría, puedes ser una persona que tiene muchos años y ya puede ser de que hayas crecido en los caminos del Señor y que tengas hoy algún cargo. No se trata de eso. Se trata de que tú entiendas que esa persona que está en tu corazón puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus primos, tus tíos, compañeros de trabajo, tu jefe, tus vecinos. No van a llegar a los pies de Cristo si tú no entiendes de que tú debes de saber de que la llave para abrir esas puertas, que esas personas ingresen a los caminos del Señor, es que tú seas una persona de oración. De que tú presentes esa vida antes de ir a compartirle, antes de ir a predicarle, antes de hacer una invitación. Tú debes de presentarla en oración, de interceder por ella para que tú veas los cambios. Amén. Para orar efectivamente por las almas perdidas tenemos que hacerlo de manera específica, tal como lo hicieron Jesús y los apóstoles. Cuando nosotros estudiamos y aprendemos de la palabra de Dios, vemos que Jesús y los apóstoles fueron específicos. Mismo Jesucristo, escucha bien esto, Jesucristo, antes de escoger a sus 12, antes de llamar a sus discípulos, dice la palabra que Él estuvo toda una noche orando, tuvo toda una noche intercediendo, tuvo toda una noche, sí, buscando la presencia de Dios, buscando la guía de Dios. Entonces, Jesucristo no llamó al primero que se le cruzó por el camino. Jesucristo no llamó a lo que Él pensó que naturalmente calificaban para ser sus discípulos. No, mismo nosotros si vamos al Antiguo Testamento, vemos un caso, sí, que Samuel, cuando escuchó la voz de Dios que iba a levantar un nuevo rey en la casa de Isaí, ¿sabe lo que sucedió? Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, él pensó que el más grande, el primero, porque su apariencia representaba que él calificaba para ser rey, y cuando Samuel lo iba a ungir, cuando Samuel totalmente abrió su cuerno con aceite para ungirlo y proclamarlo rey, Dios le dijo: hey Samuel, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿qué está pasando? Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Quiere decir que hay ciertas cosas que nosotros debemos también tener nuestra percepción y nuestro discernimiento. En ese momento Samuel, siendo el hombre de Dios que él era, perdió la conexión profunda con Dios y iba a accionar algo que no debería de hacer. Entonces Samuel en ese momento, cuando Dios le dice: hey, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que está en el corazón. Entonces Samuel se dio cuenta que se estaba equivocando, se alineó nuevamente con el cielo para él poder escoger quien Dios quería escoger en ese momento.
momento, Jesucristo hace algo muy similar. Pasa toda la noche orando para llamar a sus 12, para llamar a los discípulos. Entonces vemos que la oración es la clave, la intercesión es la clave para ser eficaz y no cometer errores, como Samuel en ese entonces iba a cometer. Él iba a hacer algo que el cielo no lo estaba aprobando. Él iba a hacer algo que eso podía naturalmente traer muchas consecuencias malas. Tú puedes salir a evangelizar, tú puedes salir a predicar, pero si tú no estás alineado con el cielo, si lo que tú vayas a hacer no va a traer cambio, lo que tú vayas a hacer no va a tener un peso, lo que tú vayas a hacer no va a traer frutos, y eso te va a traer a ti malos resultados, eso te va a traer a ti un desánimo, eso te va a traer a ti una frustración, eso te va a traer a ti que al cierto periodo de tiempo no sigas evangelizando, porque se va a generar en tu corazón una frustración tan grande que vas a decir: ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy haciendo la obra? ¿Por qué si yo estoy predicando? ¿Por qué si yo estoy saliendo? ¿Por qué las almas no vienen? Entonces el diablo te va a poner un pensamiento y va a decir: es que no fuiste llamado para eso. Déjaselo a otros que sí fueron llamados. Y entonces, como muchos hoy en el cuerpo de Cristo que llevan muchos años, pero de las puertas para afuera de la iglesia no le hablaron a una persona, no le han compartido el evangelio a una persona. Puede ser porque no le han enseñado, está bien, pero lo más seguro es que cuando comenzaron tenían ese fuego, esa pasión, y querían hablarle de Cristo a todas las personas. Pero como no había un cambio, como no había resultados, se frustraron. Y hoy son personas dentro de la iglesia que llevan muchos años dentro de la iglesia, pero no han ganado un alma para Cristo. ¿Cuántas personas? Y te hago esta pregunta, no quiero que me lo contestes en el chat. ¿Cuántas personas ganaste para Cristo? ¿Cuántas personas has traído para Cristo? ¿Cuántas personas a través de ti recibieron a Jesucristo? ¿Cuántas personas de tu familia llegaron a través de ti? ¿O cuántas personas tú le hablaste de tu familia? Y vamos más profundo. ¿A cuántas personas fuera del núcleo familiar, sí, le compartiste el evangelio? Que a través de ti recibieron a Jesucristo. Que a través de ti hoy son personas que están, ¿sí?, crecidas en el evangelio, y que Dios usó tu vida. Así como en algún momento Dios usó a alguien, Dios usó un instrumento para traerte a ti y para traerme a mí. Entonces Lucas capítulo 10 versículo 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Uno de los primeros puntos que debemos de aprender a orar es orar por la paz. Jesucristo dijo en Lucas 10:5: cuando ustedes entren a un lugar, si cuando ustedes entren a una casa, entonces pidan que la paz sea a vosotros, que la paz sea a esta casa. Jesús nos enseñó que lo primero que tenemos que hacer para ganar a nuestros vecinos, familiares y amigos y compañeros de trabajo es orar para que la paz de Dios esté con ellos en su casa, en su familia y en sus respectivos trabajos. Uno de los puntos que tú debes de aprender, y uno de los principales puntos, y en esta enseñanza hoy el primero, es: debes de orar por la paz. Debes de orar por la paz. Debes de orar: Señor, dale paz a esa persona. Debes de orar, ¿sabes? Una de la profundidad de la revelación aquí es que la paz de Dios trae calma. Escucha bien esto: la paz de Dios trae calma. Imagínate de que tú como creyente, sabiendo que tú tienes que orar, leer la palabra, teniendo años, meses, o siendo hoy un líder de casa de paz, siendo hoy un ministro, siendo hoy alguien que tiene funciones dentro del cuerpo de Cristo, un pastor, un profeta, un evangelista. Muchas situaciones traen estrés a tu vida, muchas situaciones traen afán, muchas situaciones te turban y no estás con paz. Imagínate tú que tienes a Cristo en tu corazón, muchas veces no estás viviendo esa paz. Tú piensas que las otras personas que no tienen a Cristo van a estar limitando, van a estar diciendo: ay, sí, estaba esperando que me vengas a hablar de Cristo. No, están turbadas, no, están estresadas, están mal. Puede ser de que están pasando un problema financiero de gravedad, un problema de salud, un problema en su matrimonio. Están, pero explotantes en su cabeza con todo lo que está pasando. Entonces la paz de Dios trae calma para que tú le prediques, para que cuando tú le empieces a hablar de Cristo haya totalmente una tranquilidad en el ámbito espiritual y natural. Entonces Jesucristo por algo dijo: cuando lleguen, oren por la paz.
Cuando lleguen, digan paz a vosotros. Declaren la paz. Establezcan la paz primero en el hogar. Para que haya tranquilidad, para que haya un orden, para que haya calma, para que los demonios que estaban ahí haciendo lo que querían en ese hogar se tranquilicen porque el reino de Dios llegaron, para que haya quietud, para que haya tranquilidad. Entonces van a predicar la palabra y eso va a traer efectividad. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Entonces, número 2, ¿por qué también debemos de orar? Orar por los obreros. Lucas capítulo 10, versículo 2, unos versículos anteriormente, dice así la palabra del Señor. Y les dijo, la mies la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe obreros. Hoy la mies es mucha, quiere decir la cosecha es inmensa, es gigante, pero son poquitos, son pocos los obreros, son pocos los que salen a levantar la cosecha. Y mira, te voy a dar una revelación aquí, te voy a dar una revelación, que esto lo he aprendido con los años. A veces oramos muy mal y decimos, Señor, sálvalo. Señor, salva a mi tía, salva a mi primo, salva a mi cuñado, salva al vecino. Está mal orado. Jesús ya pagó, ya lo salvó. Solo que ellos no la están aceptando. En el cielo, en el plano espiritual, ya Él pagó, Él no va a pagar. Lo que hay que hacer es los obreros salir a traer esas personas para que reciban lo que Cristo Jesús ya estableció, ya ganó en la cruz del Calvario. Oramos para que el Señor sálvalo, sálvalo. No, Señor, que reciba la salvación. Señor, que permíteme que yo vaya a traerlo. O si no me usas a mí, usa a alguien más. Usa a un obrero para que le predique la palabra. Para que ya reciba la salvación. Muchas veces estás orando tanto, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Estás perdiendo el tiempo, discúlpame. Porque Cristo ya lo salvó en la cruz del Calvario. Solo que ellos no están recibiendo la salvación. Algo que el reino de Dios le hace falta son obreros. Escucha bien esto. Algo que el reino de Dios le hace falta son obreros para recoger la gran cosecha de los tiempos finales. Sí, la cosecha ya está allá afuera, porque Cristo ya sembró la semilla. Cristo ya pagó por ellos. Cristo ya los ganó en la cruz del Calvario. Solo que hay que levantar la cosecha. Y si nadie va a levantar la cosecha, quiere decirle que la semilla principal, que fue el sacrificio de la cruz del Calvario, se está echando a perder. ¿Qué pasa? Que si tú siembras y a su debido tiempo, cuando ya debes de levantar la cosecha, no levantas, esa siembra fue en vano, porque se pierde la cosecha, porque no hay nadie que trabaje la tierra. Jesucristo ya fue la primera semilla, ya fue el sacrificio, ya pagó Él por los pecados, ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora tenemos que ir nosotros. Tú eres el que tiene que ir. Tú eres el que tiene que ir a levantar la cosecha. Tú debes de ir y levantar esa cosecha. La falta de obreros ocurre porque no es algo que dependa de Dios. Esto sí es poderoso. La falta de obreros no depende de Dios. La falta de obreros no depende porque el Señor no lo desea, ¿sí? Sino es la voluntad del hombre. Quiere decir de que hay muchas personas que se pierden. Hay muchos millones de personas que mueren semanalmente. Y no es por la voluntad de Dios. Eso también es algo que te quiero enseñar. Que hasta yo he escuchado ciertos, a veces, de los altares. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Por eso Él demostró su amor entregando a su único Hijo, que fue y murió en la cruz del Calvario para que todos, no algunos, todos, procedan al arrepentimiento. Hoy muchos se están perdiendo por la voluntad del hombre, porque no hay una iglesia que esté en movimiento, o si la iglesia está en movimiento, aquellos creyentes o aquellos que Dios estableció en ese lugar, en esa casa, no están conforme alineados a la visión, ¿sí? Entonces, debemos de entender de que muchos que hoy no están en Cristo no es por la voluntad de Dios, es por la voluntad del hombre
que no está yendo a hacer el trabajo que se debe de hacer. Se necesita gente disponible. Necesitan hombres y mujeres disponibles que tengan pasión y compasión por el perdido. Se debe de despertar en ti una compasión. Se debe despertar en ti, ¿sí? Se debe despertar en ti ese amor, esa pasión, esa compasión por el perdido, por aquel que no tiene a Cristo, por aquel que no tiene al Señor. Debes de pedirle al Señor: Señor, pon compasión. Padre, pon ese amor. Pon nuevamente, reactívame. Mira, yo constantemente, uno le pide a Dios: Señor, que no se pierda esa llama, que no se pierda esa pasión, que no se pierda ese fuego. Y si por algún momento se ha perdido, Señor, entonces te pido que tú lo avives nuevamente, que tú nuevamente lo lleves, ¿sí?, hacia una persona con pasión, una persona, sí, que tenga compasión, que cuando vea a alguien por las calles, no importando dónde, yo pueda totalmente orar por ellos, yo pueda predicarle, yo pueda compartirle, que algo dentro de mí, que no haya esa frialdad. Hay momentos de que el corazón se vuelve frío, ¿sí?, y que tú estás viendo o estás ahí al lado de personas que están pasando muy malos momentos, pero es como que no te importa. Nada te pasa, nada te sucede. Entonces, porque perdiste la pasión, perdiste la compasión, debes de pedirle al Señor que en este día restaure en ti y te avive para poder ir por el perdido. Para aquella persona que Dios ponga en tu camino, tú puedas predicarle, puedas hablarle de Cristo, puedas hablarle el amor de Dios, puedas orar por los enfermos, puedas echar fuera a los demonios y puedas establecer el reino de Dios sobre esa vida. Jesús sabía esto, por eso en Lucas 10:2 nos mandó a clamar al Padre Celestial para que envíe obreros a los campos. Además remarcó que la cosecha ya está lista. Amén. Punto número 3. Orar para que surjan oportunidades de predicar el Evangelio. Escucha bien esto. Orar para que surjan oportunidades de predicar el Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo 3, mientras me vas acompañando. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orar también al mismo orar también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Debemos orar por todo lo que realizan el labor evangelístico, para que sobrenaturalmente Dios abra puertas y conceda citas divinas para hablar de Jesucristo. Nosotros debemos todos los días de ser uno de nuestros principales puntos en nuestra lista de oración o en nuestro tiempo de intimidad para que Dios abra las puertas. Y te quiero enseñar algo profundo aquí. No solamente ores para que Dios te abra la puerta a ti. No solamente ores para que se le abran las puertas, ¿sí?, para que sean salvos aquellas personas que tú anhelas en tu corazón, sino que a nivel del mundo, toda persona que sale a evangelizar, Dios le dé gracia y favor. Que Dios lo use sobrenaturalmente, que haya una gracia especial, inusual, que a donde vaya las puertas se le abran, que no se le cierren, no importando el lugar, no importando el tiempo, no importando la circunstancia o la situación, sino que esa persona que dispuso su corazón de ese día, dedicar su tiempo a predicar el Evangelio, sea en un hospital, en las calles, sea en una cárcel, sea en un lugar de anciano, sea donde sea en un colegio, sea en un liceo, sea donde sea, allí una universidad, que Dios le abra las puertas, que la gracia y el favor estén sobre ellos, para que puedan predicar la palabra del Eterno y que ese día haya fiesta en los cielos, porque muchos se han arrepentido. Entonces, es tu deber, es mi deber, como estamos aprendiendo hoy, para que las puertas se abran y que Dios, sí, dé gracia y favor para que la palabra sea predicada. Número 4. Dice, orar por la salvación de los pecadores. Escucha bien esto, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente, escucha bien, es paciente, para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9. Entonces, ¿qué debes de orar tú como te enseñaba? No debes de orar, Señor, sálvalos. No, debes de orar para que reciban la salvación, para que se arrepientan, para que no, como dice la palabra aquí en segunda de Pedro 3:9. Dice, sino que pacientemente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que tú sí debes de orar, como algo te mencionaba anteriormente, es para que procedan al arrepentimiento, para que ellos reciban lo que Cristo ya realizó hace más de 2000 años, que reciban la salvación, que se arrepientan, que dejen su orgullo, que dejen su ego, que dejen su altivez, que se arrepientan de todos sus pecados y que empiecen a caminar en el camino que Cristo ya abrió, en el camino que Cristo ya estableció. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre, sino por Él. Cada día debemos orar para que Dios quite la venda de los ojos de los incrédulos y puedan ellos conocer la verdad. Y ésta les haga libre, como dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Efesios 1:18, también debemos orar para que Dios alumbre el entendimiento de los impíos. Muchas veces su entendimiento está, como dice la palabra también, encallecidos. Están totalmente ellos con una venda, con una fortaleza, que aunque a veces tú le predicas la palabra, le predicas la verdad, no hay cambio. Y tú dices, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Entonces tú debes de presentar en oración a esa persona, tú debes de interceder por esa persona, tú debes de clamar por esa persona, que todo lo que haya en su mente, Dios le ilumine. Que cuando tú le estés hablando, tus palabras tengan un peso, tengan un seas la luz en ese momento para que tú le alumbres y le quites de toda oscuridad. Entonces Efesios capítulo 1 versículo 18 dice, orar para que Dios alumbre el entendimiento de los impíos. Entonces tú debes de presentar a ese hombre, a esa mujer o a esas familias que tú deseas y anhelas en tu corazón verlos en los caminos del Señor. Ora, ¿para qué? Para que la luz de Jehová, para que la luz del Señor alumbre su entendimiento. Por eso hay muchas oportunidades de que hacen todo lo otro. Vas, te animas a ir, apartas tu tiempo, sales a predicar, vas hasta la casa, a veces tienes horas de viaje o gastas de tu recurso, dejas de hacer tus actividades y eso es gloria a Dios y eso es lo que se debe de hacer, dedicarle tiempo. Pero vas a la casa, vas a las personas, le predicas, le hablas, le muestras la Biblia, le lees, le das testimonio, hasta le demuestras el poder sobrenatural de Dios y las personas no quieren cambio. Entonces, ¿por qué? Porque en su entendimiento, en su mente, Satanás los tiene cauterizados, Satanás lo tiene en opresión, Satanás lo tiene en una venda, lo tienes encerrados. Entonces, tú debes de orar para que ese entendimiento sea libre, para que ese entendimiento sea alumbrado por Dios, para que ese entendimiento, si esas cadenas, esa cárcel sea rota por la unción de Dios. Cuando tú le hables, tú seas la luz. Cuando tú le hables, tú puedas, Dios a través de ti, pueda hacerles libres. Hechos capítulo 4, versículo 29. Punto número 5, orar por denuedo para hablar el evangelio. Este es otro de los puntos que yo creo que todos pasamos. Y eso es uno de los puntos que más Satanás ataca. Es el temor, es el miedo, es el parálisis que te da. Es lo que Satanás te pone, de que no te permite tú predicar, que no te permite tú hablar, que no te permite, que te da vergüenza, que cuando vas a hablar te tarareas, tartamudeas. Entonces tú debes de hablar, debes de orar por denuedo. Dice Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen la palabra. Mira que hoy, gracias a Dios en todo lo que es Sudamérica, hoy no hay una gran persecución como sí lo hay en otros países actual, donde los matan por predicar la palabra, donde por confrontar a una persona gay
sí, que está en pecado, como primer paso le dan 3 meses de prisión, solamente por decirle a un homosexual o un gay que está en pecado. Hay una gran persecución en la actualidad y podemos seguir numerando tanto. Y tú estás, y como los apóstoles, pedían valentía, pedían denuedo para predicar la palabra porque les estaban amenazando de muerte, como en la actualidad hay muchos países que sucede. Y tú que puedes predicar, tú no vas porque tienes vergüenza. Tú no vas porque tienes temor. Tú no vas porque digas, ¿qué pasa si me rechaza? Ay, no, yo no me voy a sentir mal. Si, no, yo que soy fulana de tal, de que si voy a la casa de esa persona, de que si voy a hablarle y me cierra la puerta en la cara. No. Tú debes de pedirle por denuedo. La palabra denuedo en el griego es parresia. Y significa osadía. Significa audacia. Significa atrevimiento, intrepidez, valentía. Lo opuesto de denuedo es temor, y no es el temor a Dios, sino, voy a mostrar una enseñanza más adelante, los 3 tipos de temores o 3 tipos de miedo, Está el temor del hombre, que Dios lo puso, en ti, para que en algún peligro eso se accione y tú puedas totalmente salvar tu vida. El segundo temor es el temor hacia Dios, es el temor santo. Pero el tercer temor es el temor diabólico. Es el miedo que Satanás pone sobre las personas. Y este es el más peligroso de todos. Entonces, lo opuesto a valentía, lo opuesto a osadía, lo opuesto al denuedo es el temor. Y es el temor que genera Satanás en tu vida para que no prediques la palabra. Para que tú te quedes paralizado, o te quedes callado, callada, y que no hables del evangelio. Entonces, debemos nosotros, poder salir a predicar y meterse en lugares donde nadie se ha metido. Mira, una de las cosas que cuando yo llegué en los caminos del Señor, yo le pedía mucha valentía y osadía. Y puedo dar testimonio de que uno ha hecho muchas locuras en las calles, ha hecho muchas locuras en lugares donde ciertas personas no se atrevían a predicar, o con cierta osadía para orar por los enfermos, para meternos en las casas, para predicar en una plaza, para salir casa por casa y establecer el reino de los cielos. Entonces eso se llama una osadía. En los comercios, en una pizzería, en un taller de moto, en un almacén, en un mini supermercado, y allí con personas alrededor, con personas viéndote, uno demostrando el poder de Dios, predicando el evangelio. Entonces eso se llama osadía. Y ahora te digo algo, tú piensas de que uno no tuvo que luchar y vencer esos gigantes. Sí, los tuvo que vencer. Ese mayor gigante que tú debes de vencer está dentro de ti, y tú debes de presentarlo en oración, tú debes de ser libre, y tú debes de llevarlo a que Dios te dé osadía, a que Dios te dé denuedo para poder predicar la palabra del Señor. Último punto, dice orar, punto número 6, orar para que la palabra corra, escucha bien, corra libremente. Segunda de Tesalonicenses 3:1-2, que es el versículo que leíamos al comenzar en esta mañana. Por los demás hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues no es de todos la fe. El enemigo siempre va a intentar poner obstáculos. Aprende esto. Por eso hoy mencionaba algo de la percepción y el discernimiento. Para tú ser una persona eficaz en el evangelio, para evangelizar, tú debes de entender muchos puntos espirituales. Debes de tener percepción, discernimiento. Debes de entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso debes ser una persona de oración. Por eso debes ser una persona que no te lo tomes en poco ir a evangelizar. No es solamente ir a llevar un tratado. No es solamente hacer una invitación. No, va más allá de eso. Satanás, mira, Satanás es una cosa que más detesta y que más se le levanta a hacer la guerra. Y no es por ponerte miedo, sino es porque cuando Satanás más ataca, es porque algo grande estás haciendo en lo espiritual para Dios. Es para ganar almas. Es para ganar almas. Más ataca al evangelista, más ataca a aquellas personas que constantemente están yendo por el perdido, que están predicando la palabra.
Entonces, Satanás va a poner obstáculos y el apóstol Pablo lo enseñó, el apóstol Pablo lo vivía y lo entendió. Por eso debemos de orar para que la palabra corra. ¿Sí? El enemigo siempre va a intentar poner obstáculos para que no se predique el evangelio del reino. Nosotros debemos orar siempre para que la palabra de Dios fluya por todos los medios de comunicación. Por ejemplo, ¿sí? Radio, televisión, prensa, internet y alcanzar todas las naciones de la tierra. Hace casi unos 3 años, si no me equivoco, finales de 2019, yo cada vez que yo tenía mi tiempo de oración en la madrugada, ¿sí? Yo tenía una visión. Escucha bien esto porque te quiero dar un testimonio. Y vamos a orar y vamos a impartir en este momento. Yo tenía mi tiempo de oración y cada vez que yo estaba orando en la madrugada, eso de las 3, 4 de la mañana, a veces 2 de la mañana, yo tenía una visión. Yo estaba hablando en lengua y yo me veía como predicando en una pantalla. Me veía como predicando por las redes sociales. Y yo nunca fui amante, si mismo hoy no tengo muchas redes sociales, tengo la personal de Facebook por la página y no tengo más. Hace tiempo me hice TikTok, pero para predicar la palabra de Dios. No soy una persona que constantemente está usando a la actualidad. Sí las conozco, pero no las consumo, no las uso, ¿sí? Y en ese entonces también era lo mismo para mí. Y yo me veía. Y era algo que para mí no quería yo hacer, ¿sí? Y esto yo se lo he contado a algunas personas. Yo no quería hacer, por eso tuve casi desde noviembre hasta enero, desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, me estoy equivocando con las fechas. Del 2018 a 2019, ¿sí? Fines de 2018 para 2019, yo tuve casi 3, 4 meses, yo luchando con eso. Y cada 2, 3 días, ¿sí? Yo tenía esa visión. Yo lo veía, era de 3 a 5 segundos. Yo veía como una imagen, como una explosión. Y yo me veía predicando, yo me veía en las redes sociales. Y en ese entonces, sobre 2018, no era ese boom que vemos hoy, que fue generado después de pandemia, que a muchos por la pandemia se les reveló de que tenemos que usar todos los medios sociales, o todas las redes sociales, o todos los medios que tengan a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios. Hoy sí hay mucho, gracias a Dios, pero en aquel tiempo no. Y yo comencé, porque dije, ya Señor, lo voy a hacer. No sé cómo, no sé esto y lo sé. Y con lo que yo tenía, como yo podía hacerlo, ahí empecé. Así empezó nuestra primera plataforma aquí en YouTube, ¿sí? Ahí empezamos. Empezamos haciendo transmisiones, haciendo videos, compartiendo, aprendiendo también sobre la tecnología, aprendiendo también de cómo hacer los videos, de esforzarnos para poder mejorar lo que son audiovisual, para poder llegar a ustedes con un buen contenido. Y Dios empezó a abrir puertas. Recuerdo que empezamos con los tiempos de vigilia, los tiempos de intercesión, los tiempos de oración, donde empezamos a hacer de bendición a muchas personas. Y lo más tremendo de esto es que constantemente las personas se añadían como una bola, que eso iba creciendo. Dios se manifestaba, orábamos, las personas se sanaban, eran liberadas, recibían palabras de dirección, palabras proféticas, y muchas personas ateas, muchas personas agnósticas, muchas personas que estaban apartadas a través de esos tiempos de oración, a través de que Dios les sanaba, a través de que Dios les daba una palabra, regresaban a los caminos del Señor, se arrepentían. Constantemente era un gran promedio de personas que recibían a Jesucristo, que se restauraban con Jesucristo. Y a través de eso también se nos abrió otras puertas para predicar físicamente. 2020, tiempo de pandemia, cuando estaba todo cerrado, dijimos, vamos también a empezar a predicar por Facebook. Porque sí teníamos la plataforma, pero estábamos más centrados en YouTube. Y empezamos. Hoy, después de 2 años, estamos llegando a 200,000 hermanos conectados que en algún momento, si de estos 2 años, en algún momento, algún video, algún post, algún live, pudimos ser de bendición. Pudimos entregar el evangelio y recibieron a Cristo. Yo creo que hemos alcanzado, ¿sí? Entre las 2 redes sociales, 500,000 de personas fácilmente, ¿sí? Y donde cientos y capaz que 10,000, 50,000, no sé, han recibido a Cristo. Porque hay muchos live constantemente que son 10, 20, 30, 40 personas que entregan su vida a Jesucristo,
que se restauran con Jesucristo. Y después muchas veces le direccionamos a una iglesia, o muchas veces después se quedan con nosotros, con mis padres que están haciendo ya ese labor. O muchas veces ya vuelven a su congregación que se habían apartado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos predicando el evangelio por toda plataforma, por todas las redes sociales. Y tú también debes de entender de que como nosotros también lo hacemos físicamente, como nosotros también salimos a golpear las puertas físicamente, porque no nos quedamos solamente en las redes sociales. Yo también sigo saliendo. Ahora por este pequeño tiempo de nacimiento de mi hijo, tomamos un pequeño descanso. Pero anteriormente, constantemente salíamos a evangelizar, mínimo un día a la semana, hasta 2 días a la semana. Salíamos a golpear las puertas, íbamos casa por casa, predicando la palabra, orando por los enfermos, echando fuera demonios, estableciendo el reino de los cielos, y también en las redes sociales. Entonces lo que te quiero decir es, si tú no lo estás haciendo, es porque tú no quieres. Si tú no estás predicando, es porque tú no quieres. Porque hoy tú tienes muchos medios. Primero, puedes salir a golpear la puerta de tu vecino. Alguien te va a poner cuando vas de compra, cuando vas al supermercado, cuando vas a la tienda, cuando vas a llevar a tus hijos al colegio, cuando sales al trabajo, en algún momento. Y tú me dices, pastor, ¿sabe que por un tiempo yo no puedo salir de mi casa? Ok, usa tus redes. Envíale el link a alguien. Descarga un video y envíaselo por privado. Invita a alguien, compártelo en tu muro. Ahí estás evangelizando. Ahí estás predicando la palabra. Toma un video y envíaselo por privado. Toma un video y ponte en los grupos por Facebook. En Facebook hay un montón de grupos. Ponte en los grupos, únete a los grupos y empieza a poner allí los links. Empieza cuando estamos en Facebook, por ejemplo, en vivo, empieza a compartirlo. Cuando se está aquí en YouTube haciendo las transmisiones, el pastor Pablo, la pastora Luz o mi persona. Entonces ahí estás evangelizando. Cuando nosotros le decimos compártelo, porque sabemos el poder que tiene a la hora de compartirlo. No es porque nosotros figure un gran número de personas. Mira que somos 20 personas conectadas. Y yo he tenido muchas veces cientos de personas conectadas y no va por el número, sino va por lo que estamos haciendo y lo que estamos estableciendo. Hay muchas personas que han recibido a Cristo y han sido sanadas en el live mismo. Y hay muchas personas que lo han visto luego y han sido salvadas, y han sido sanadas y la palabra le ha llegado. Entonces no se trata de porque el número crezca. Claro está de que si somos más hermanos unidos, más concentración de unción hay, porque la Biblia dice donde hay 2 o 3 reunidos, allí en mi nombre, allí yo estoy. Y no es lo mismo estar 2 o 3 que estar 20 o estar 50 o estar 100, sí, porque hay más demanda, hay más expectativa, hay más oración, hay más intercesión y Dios más respalda y más responde también al clamor de su pueblo y en la unidad y poder. Tú puedes empezar a partir de hoy a evangelizar, tú puedes empezar a partir de hoy a predicar la palabra, solo está en ti, si lo deseas o no lo deseas. Solo está en ti decirle, Señor, sí, perdóname porque he cometido y he hecho malas cosas. Me he enfriado, he dejado de hablarles, he dejado de predicar físicamente y hoy te doy una revelación que puedes seguir usando virtualmente. Mira, hay muchos testimonios que yo puedo contar y ya no me está dando el tiempo, ya voy a ir cerrando aquí. Pero uno de los testimonios que Dios siempre me lo trae en el corazón es que hace unos 6 meses atrás o 8 meses atrás, no recuerdo exactamente, de que estaba aquí en Ecuador, me llega un mensaje por Instagram con un relato en escrito de un hombre de Colombia. Y él me pone esto. Yo estaba entrando a Instagram para dejar una dedicatoria escrita porque me iba a quitar la vida. Yo no soy creyente. Yo no tengo casi ningún amigo creyente. Yo no le sigo en su página. Pero cuando yo entré y abrí Instagram, me salió, no sé cómo, un post de ustedes. Y lo que decía ese post tocó mi vida, que yo empecé a llorar. Empecé a llorar. Y esas ganas que yo tenía de quitarme la vida, se me fue. Hoy le quiero agradecer, quiero que ore por mí. Estaba teniendo un problema financiero, era de Colombia, y como era tan urgente, yo tengo, gracias a Dios, varios contactos a nivel internacional de pastores, de ministros. Llamo a un pastor que estaba cerca de él para que lo vaya a visitar, lo vaya a ver, y me empezó a dar seguimiento. ¿Qué te quiero decir? Esa publicación es muchas veces la publicación de que nosotros usamos, que invertimos dinero.
de las ofrendas o de los diezmos que ustedes hacen llegar, o de las honras que ustedes nos hacen llegar a mí, a mi papá, a mi mamá. En muchas ocasiones nosotros tomamos una publicación o un video, ¿sí? Invertimos dinero, así como cuando la iglesia va y compra tratados a la imprenta para salir a evangelizar, nosotros lo hacemos virtualmente. Entonces buscamos ciertos públicos donde no son creyentes, como en este caso de este hombre, donde nadie lo compartió, pero a través de esas ofrendas, de esos diezmos, nosotros expandimos el reino y expandimos el mensaje. ¿Y por qué le apareció así? ¿Por qué? Porque hay algo que se está pagando para que Instagram le pueda mostrar a muchas personas, ¿sí?, lo que estamos haciendo. Y así como ese podemos contar muchos casos. O tú puedes ser que estás en este momento en vivo o escuchando después en diferido, que has llegado porque alguien lo compartió, alguien te invitó, o porque en algún momento te salió, no sabes cómo, una publicación. Bueno, allí también están las ofrendas de ustedes, están los diezmos de ustedes, están las semillas de ustedes, y claro está la oración, ¿sí?, intercediendo y clamando para que mediante las redes sociales podamos también extender el reino y predicar el evangelio. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Gracias a Dios, Dios nos ha hablado, Dios nos ha ministrado y nos ha enseñado hoy cómo debemos nosotros de crecer en el evangelismo, cómo nosotros debemos de orar, que la oración es la clave para alcanzar a aquellas personas que debemos de alcanzar. Pero antes que nosotros pedirle al Señor que nos use a partir de ahora, vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor. Como agua en el desierto, eres vida mi sustento. Vamos a ponernos Suerte consolador, a cuenta con el Señor. como el siervo brama por las aguas, así clama hoy mi alma por tu presencia, mi Señor. Quiero verte cara a cara, Gracias, Señor. adorarte Para siempre. Gracias, Jesús. abrazarte, Aleluya. oh mi Padre, en mi habitación encontrarte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos. La presencia de Dios empezará en ese momento a descender, a ministrar tu corazón, a impartir a tu vida y a hacer lo que su santa presencia debe hacer. Te anhelo como agua en el desierto, eres vida mi sustento, suerte consolador, como el siervo brama por las aguas, así clama hoy mi alma por tu presencia, mi Señor. Quiero verte cara a cara, Vamos, dile, quiero verte cara a cara, adorarte para siempre. Oh mi, abrazarte, oh mi Padre, oh mi Padre, y en mi habitación encontrarte. Gracias, Señor, gracias, papá. Y anhelo hoy tu gloria, Señor. Anhelo hoy tu poder. Anhelo hoy tu amor, Señor. Revela hoy tu gloria, que en mi ser fluye hoy. Desesperado estoy por estar delante de ti. Aleluya. Cierra tus ojos y repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Te
Te doy gracias porque hoy me has permitido que pueda estar en esta transmisión, recibiendo y escuchando lo que tú quieres hacia mi vida. Vamos, repite conmigo: Padre Celestial, perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados. Perdona, Señor, si en algún momento he sido apático, me he enfriado, ya no he tenido ese amor, esa pasión por las almas. Si he dejado de predicar, si he dejado de hablar, si he dejado de invitar, si he dejado de hacer el trabajo que tú me has mandado a hacer. Te pido perdón, Señor, porque tú deseas que yo esté predicando tu palabra. Yo te pido hoy, en el nombre poderoso de Jesús, tu unción, tu osadía. Yo te pido hoy, Señor, que tu unción venga sobre mi vida, que tú me empoderes, que tú me levantes, que todo desánimo, que toda tristeza, que toda fatiga, que todo aquello, en el nombre de Jesús, que quiere venir a paralizarme, toda mentira del diablo, la atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús, la reprendemos, se cancela hoy en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre, vamos, decláralo, yo me declaro libre. Me declaro en el nombre poderoso de Jesús libre de todo miedo, de todo temor, libre en el nombre poderoso de Jesús de todo parálisis, libre ahora mismo de todo estancamiento, libre ahora mismo de todo lo que me tiene ahora en silencio. Señor, venga tu unción sobre mí, venga tu valentía, venga tu osadía, venga tu valor. Unción del cielo necesito para poder levantarme. Unción del cielo necesito para poder predicar la palabra. Señor, hoy yo me comprometo contigo y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes día a día a cumplir mi compromiso con el Padre. Me comprometo, Señor, que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. Regreso a casa, a los brazos del Padre, y grande es tu misericordia. Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre. Eres mi Abba Padre. Tú me alcanzas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la
y recibe el amor del Padre esta noche.